en este precioso día que el Señor nos regala. Le damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede una vez más estar en este su programa Escudriñando las Escrituras en este año 2024. Estamos en enero del 2024 ya. Han sido tantas bendiciones que recibimos el año pasado. Amén. Que el Señor, la bendición más grande que tenemos es tenerlo a Él y estar vivos, porque como dijo el salmista, los muertos ya no pueden alabar, pero nosotros que estamos vivos podemos darle gloria a Él, porque ese es el propósito de nuestras vidas. Y estamos aquí en este programa dándole las gracias a usted por su fidelidad, por estar siempre ahí pendiente. Gracias a los que oran por nosotros. Gracias a los que transmiten, a los que comparten el programa también. Amén, porque es es parte de nuestro evangelismo. Amén, parte de transmitir la palabra del Señor, aprovechando los medios que el Señor nos permite tener. Amén. Hermana Macati, como siempre conmigo. Amén. Le damos gracias al Señor por su vida y estamos aquí. Ella nos saluda y comenzaremos este programa. Amén. Es un privilegio enorme poder iniciar un 2024 escudriñando la palabra. Agradecemos sinceramente a todas las personas que nos han estado escuchando, esperando que cada enseñanza que hemos dado haya edificado nuestra vida y la estemos más que nada poniendo en práctica, porque es ahí donde toma forma, toma vida la palabra, cuando nosotros la ponemos en práctica. ¿Amén? Así que esperamos que este nuevo año pueda ser un año donde nos apasionemos más por la palabra, donde queramos escudriñar más la palabra del Señor y aprender de ella, y que nos siga acompañando semana tras semana para escudriñar las Escrituras. Amén. Y seguimos en este 2024, creo que todo el año estuvimos del año pasado estudiando los reyes de Israel y de Judá, de los cuales hemos aprendido mucho. Yo he aprendido mucho, cosas, algunos reyes que había pasado por alto. Creo que todos nos dejan grandes lecciones para poder aprender, tanto positivamente y de las cosas negativas, como para no imitarlas. Damos un saludo muy especial a los hermanos que nos escuchan también a través de Radio Visión Cristiana, con su frecuencia 1010 AM, que transmite desde barrio La Ceiba, Tocoa, Colón, Honduras. Amén. Pastor Oscar Flores y su esposa y toda su familia, que nos dan ese privilegio también de poder llevar la palabra del Señor a través de ese medio. Así que usted que nos escucha todos los viernes que mandamos este programa allá, le saludamos y le invitamos a que siga estudiando con nosotros, a los que nos escuchan también a través de nuestra emisora El Reloj de Dios, que se transmite a través de internet. También Dios les bendiga en cualquier parte del mundo que usted nos escuche, por todos los medios. Amén. Damos gloria al Señor por eso. Y hoy vamos a hablar del rey Manasés, ¿verdad? Que creo que es un rey bastante de los reyes más conocidos por ser malo, ¿verdad? Por ser malo, pero por darnos una gran lección el Señor de su inmensa misericordia y de aquello que produce en el corazón de Dios cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros nos arrepentimos delante del Señor. Creo que este es un rey que nos da de esas grandes lecciones, ¿verdad? Entonces vamos a ubicarnos en el segundo libro de Reyes, en su capítulo 21, verso del 1 al 9, vamos a leer. Y dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, levantando altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Entonces, lo primero que nos comienza diciendo que este era un rey que comenzó a reinar a una temprana edad, 12 años. Y lo que veo en este joven, que no miramos a una persona asesorándola, como en el caso de otros reyes que comenzaron a reinar en una edad temprana, ¿verdad? Que fueron niños que tuvieron asesores, pero miramos a un Manasés que no se dice
¿verdad? ¿Quién lo asesoró? Y creo que eso influye mucho en la vida de cualquier adolescente. Tomó el reino siendo un adolescente, que creo que es donde los muchachos comienzan a experimentar y a tener tantas emociones que pueden ser buenas o muy malas si no se les dirige en ese tiempo. Prácticamente los adolescentes son niños en cuerpo grande, ¿verdad? Niños en cuerpo que se empiezan a desarrollar y son muy peligrosos. Es una etapa muy peligrosa. Entonces, este Manasés era hijo del rey Ezequías que vemos la vez pasada, ¿verdad? Que fue un rey bueno, Ezequías. Al final tuvo ahí un tropiezo, pero fue un rey bueno, que hizo lo bueno delante del Señor, que se humilló delante del Señor, que Dios hizo cosas grandes con él. Y miramos a un hijo aquí que sale malo. Sí, que prácticamente imitando a su abuelo Acaz, que fue un rey malo también. Podemos ver cómo iba haciendo diferencia entre reyes que hacían la voluntad de Dios aquí en el reino del sur, ¿verdad? Pero reyes que se desviaban por completo, aún teniendo al Dios del cielo supuestamente, que adoraban, tenían la enseñanza de la ley, tenían ahí la palabra, pero los que ignoraron la palabra del Señor, pues obviamente se fueron por el mal camino. Y nos damos cuenta que cada rey fue diferente, aunque tuvo una instrucción tal vez de un padre bueno, tomó decisiones malas, y te das cuenta que así somos los seres humanos, cada uno de nosotros tomamos decisiones, nuestras propias decisiones que pueden ayudarnos para bien, pero decisiones que nos pueden ayudar para mal, y es por eso la importancia, como tú decías, del consejo de la palabra. Una vez nosotros nos desviamos del consejo de la palabra, es tremendo fracaso al que vamos. Entonces nuestra vida tiene que ser un constante anhelo de buscar la enseñanza del Señor por medio de su palabra. Sí, así es. Amén. Este hombre dice que hizo lo malo delante del Señor. Edificó altares paganos en la propia casa de Dios, dice, en la cual Dios había jurado que ahí su nombre era el que se iba a adorar cuando Salomón había edificado ese templo, dice, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios o en los patios de la casa de Jehová, y pasó su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Entonces, una de las cosas más graves que podemos ver en este rey, porque por ejemplo Acaz, que fue su abuelo, hace poco lo miramos, fue un rey perverso que se dio a lo malo, cerró la casa de Dios, impidió al pueblo adorar a Dios. Pero miramos aquí a un Manasés que está superando a su abuelo, ¿verdad? Dice que él fue, no se nos había dicho de algún rey de Judá que fuera brujo. Dice que fue agorero, o sea, se dio a la práctica de la magia negra, a consultar los demonios, o sea, se excedió en gran manera para hacer lo malo, por lo cual provocó a ira, o sea, hizo lo mismo que su abuelo Acaz, que pasó a su hijo por el fuego, y explicamos la vez pasada eso, que había un dios, Moloch normalmente, que era una estatua de bronce donde tenía unos brazos y tenía en su vientre, ahí se le encendía fuego con leña, se calentaba esta estatua, y en los brazos de ese dios, ahí quemaban a sus hijos y los hacían en sacrificio para el mismo Satanás, porque usted sabe que todo Dios y todo ídolo, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Entonces solo hay un Dios verdadero y un Dios falso. Cuando nosotros no adoramos al Dios del cielo, obviamente estamos adorando al Dios de esta tierra, al príncipe de este siglo, que se llama Satanás, y que el Señor lo reprenda en esta hora. Entonces no debe de haber confusión, no hay puntos grises. O estamos con el Dios del cielo y le adoramos a Él, o nos vamos con este Dios perverso que domina el corazón de esta humanidad en este tiempo. Y se puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés le mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones
que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Entonces miramos un punto aquí muy importante, que además de que el rey se pervirtió, obviamente aquí miramos que el rey los indujo, el rey fue tropezadero del pueblo para que el pueblo también se desviara de la presencia del Señor. Y esto le llamó la atención al Señor, porque esta misma frase se repite en unos versículos que tenemos después, de que el rey indujo al pueblo a que hiciese lo malo. Creo que tú tienes algunos versículos que nos hablan acerca de eso, de la gravedad de nosotros de ser tropiezos para otros. Si es que ya es grave que nosotros mismos pequemos porque contaminamos que es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Señor hizo nuestros cuerpos para su gloria y para que le adoremos. Y el hecho de que normalmente cuando pecamos hacemos tropezar a otros. Amén. Hay pecados que pueden ser íntimos, son raros los pecados que tú cometes solo, si te das cuenta, ¿verdad? A veces simplemente cuando hacemos un chisme, o sea, ya nos pasamos llevando a otra persona. Entonces normalmente el pecado contamina, aparte de dañar a nuestras vidas, nosotros nos pasamos llevando a muchos. Y a veces son como más graves las consecuencias, ¿verdad? Depende del pecado que cometamos. Por ejemplo, cuando hay un adulterio, tú miras, no, pues fueron dos que pecaron, ¿verdad? Pero esos dos muchas veces tienen otras dos personas ahí atrás cuando son casados. Pero aparte de eso hay familias que sufren, ¿verdad? Sufren los hijos. Y es una desgracia por completo. Por lo tanto, el pecado es algo abominable para el Señor, que nosotros así lo tenemos que seguir viendo con el nombre que el Señor lo tiene. Aborrecible para el Señor. Amén. Y te das cuenta que usualmente nosotros, los que decimos conocer al Señor, se requiere que nosotros más bien ayudemos a las personas que no le conocen a que le conozcan a Él, a que se acerquen a Él. Pero como tú dices, nuestra conducta muchas veces, nuestra manera de llevar nuestra vida puede ser de tropiezo para otras personas. Y no en el lado positivo, sino en el lado negativo. Y estamos en una sociedad donde lamentablemente a una persona que dice ser cristiano, dice conocer al Señor, pecó, hizo algo malo, ¿cuál es la primera frase que viene a la mente de alguien? Lo primero es, bueno, normalmente, ¿a qué iglesia va? ¿Qué le están enseñando? Y es cristiano. Y es cristiano. Es hijo de Dios. Y esas son las frases que usualmente se utilizan. Entonces te das cuenta que haces pecar a otra persona y más bien alejas a la persona que no conoce del Señor de acercarse a Él. Y Mateo 18:6 nos dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Wow. Y usualmente nosotros pensamos una piedra de molino y pensamos que es pequeña, pero si miramos en historia, en realidad era una piedra enorme, una piedra que pesaba toneladas. Es que si te la colgabas no existía la posibilidad de que salieras de ese lugar. De que salieras vivo de ese lugar. Entonces, esto es algo que el Señor lo toma gravemente. El Señor quiere que nosotros seamos luz donde quiera que nosotros estemos. Y creo que eso es algo que lamentablemente nos estamos desviando de eso. Y usualmente en vez de ser luz, muchas veces somos tinieblas donde vamos o donde abrimos nuestra boca. Entonces creo que este es un llamado para nosotros, los que conocemos del Señor, a recordar que somos representantes de Cristo. Donde quiera que nosotros nos paremos, donde quiera que nosotros estemos, somos representantes de Cristo. Estamos hablando de Manasés, por si usted se acaba de conectar, un rey que hizo lo malo delante del Señor, que se pervirtió grandemente haciendo brujería, adorando al ejército del cielo, haciendo perversidades, ¿verdad? Se hizo un brujo, un hechicero e indujo al pueblo a hacer lo malo. Estaba leyendo, Katy, los últimos versículos que leyó fue acerca de lo delicado que es nosotros ser tropiezo a los demás. Proverbios 4:16 dice: porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. O sea, el perverso. Y también nos habla Timoteo acerca de las características del hombre de los últimos tiempos. Y hay gente que es fabricadora del mal, hay gente que maquina el mal, aquella gente que no duerme planeando hacer el mal a otros, sin ponerse a pensar que un día le van a dar cuentas al Señor, ¿verdad? De eso hablábamos con mi esposo. Me decía, yo terminé este año dándole gracias al Señor, y hablábamos precisamente de eso, de que un pecado, gracias a Dios que nos libró de pecar, gracias a Dios de que nos libró en caer cosas
graves que pueden afectar a la gente, porque eso es lo que miramos ahora. Tú ves que Satanás trata, y hablábamos hace poco en la iglesia de la importancia de tener un corazón limpio, porque el tener un corazón sucio nos impide ver la gloria de Dios, nos impide ver esa atmósfera espiritual. Entonces Satanás siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar para ensuciar nuestra mente, para ensuciar nuestros corazones, y porque cuando nosotros caemos, cuando nosotros pecamos, también nos llevamos a otros, ¿verdad? Hay gente que es muy afectada en las iglesias, normalmente más cuando hay personas que son inmaduras, que acaban de nacer. O sea, miran a alguien que pecó y dicen, era el líder, ¿verdad? El pastor. Y hay gente que se afecta tanto que hasta se va de las iglesias, y no desgraciadamente. vuelve. Y esperamos que usted que nos escucha no sea uno de esos, ¿verdad? Creo que aunque usted sea un niño en la fe, debe aprender a tener su confianza en el Dios Todopoderoso, en el que pagó, en el que hizo ese sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Creo que es algo que desde el principio yo aprendí, de que mi confianza no estaba puesta en mi líder, en mi pastor, ¿verdad? Aunque lo respeté mucho, mis pastores que yo tuve antes de que mi esposo fuera pastor, y que mi esposo yo lo sigo respetando igual, porque sé que además de ser mi esposo, es mi líder espiritual que el Señor puso, ¿verdad? Porque es Dios quien elige y nos ubica en el rebaño que Él quiere tener, y eso es algo muy importante, pero no mantener nuestro amor y nuestra confianza en los hombres, porque los hombres en cualquier momento nos pueden fallar. Pero nosotros que estamos estudiando, escuchando la palabra, debemos de tomarnos bien en serio de nosotros, tratar de mantenernos limpios y en rectitud, para que nos libre el Señor, ¿verdad? De sus juicios por causa de nosotros ser tropiezo a otro. Amén. Y de eso hablábamos. Manasés indujo a un pueblo a pecar. Lo indujo a hacer cosas malas. Así que cuidado nosotros si estamos induciendo a otras personas a hacer cosas malas, porque el Señor no lo toma en poco. Y el versículo 10 nos sigue narrando. Dice, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas. Y esto es importante porque siempre hemos dicho en este programa, en estas enseñanzas, que el Señor siempre manda palabra, advertencia a su pueblo. Y ahí también miramos aún la misericordia y la gracia del Señor para con nuestra vida, porque nos manda advertencia, es decir, hey, lo que estás haciendo no es bueno, porque qué mal sería que nosotros estuviéramos actuando mal, pero nadie nos corrigiese o nadie nos dijese estás actuando mal. Entonces lo estaríamos haciendo sin conocer en realidad que estamos haciendo mal. Mas sin embargo tenemos a un Padre que nos corrige, nos da advertencia para que no vayamos por el camino malo, y que si estamos siguiendo por él, nos corrige para que volvamos al camino bueno. Y esto le pasó a Manasés, porque dice que habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, por tanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, y se friega, y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto ha hecho lo malo ante mis ojos, y me ha provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Mira qué tremendo, que Dios alza su voz y reprende al pueblo, y aquí está recordándoles la misericordia que ha tenido, ¿verdad? Para no destruirlos. Amén. Porque les dice que de que salieron de Egipto hasta ese tiempo, y aquí ya estaban en la tierra prometida, que el Señor les había dado oportunidad, miraron todos los milagros de Dios en el desierto, pero la gente seguía provocando la ira, porque incluso en el desierto el Señor les reclama que traían sus dioses ahí escondidos en el propio desierto. Que cuando estamos en el desierto, nosotros en el momento de dificultad, en el momento de la prueba, se supone donde más nos debemos de humillar, pero mucha gente se vuelve más perversa, ¿verdad? Y quiere que Dios le
le saque del desierto, le saque de la dificultad, pero todavía con un corazón arrogante, un corazón idólatra, un corazón que no busca a Dios ni pide la misericordia al Señor. Entonces el Señor les está recordando aquí, oiga, mi misericordia ha sido tan grande que desde que salieron ustedes de Egipto me están provocando a ira y yo no los he destruido. Amén. Pero ahorita es como que ya se excedieron, ustedes no han parado, o sea, han imitado la conducta de sus padres. Dice el versículo 16 del primer estamos en el segundo libro de Reyes en su capítulo 21 y este es el versículo 16. Dice, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Ya ves que se dice eso, que la historia que Manasés fue el que mandó a cerrar a Isaías, es lo que dice la historia, ¿verdad? Y la tradición, que fue este rey perverso el que mató al profeta Isaías, y que se dice eso, que murió aserrado, según lo que la historia narra. Entonces fue un rey sangriento, un rey perverso que según estaba su corazón de desviado, yo me imagino que le daba tanta ira que lo reprendieran, ¿no? Porque el que está completamente enceguecido no quiere reprensión, no quiere que nadie le hable, se vuelve un soberbio y se vuelve un necio. Entonces miramos a una persona completamente desviado. Aquí dice, hasta llenar Jerusalén de extremo a extremo. Además su pecado hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, repite. O sea, derramó sangre, él se pervirtió, pero también hizo pecar al pueblo. Y es lo que Dios está demandando de este rey que se había pervertido. Y creo que nosotros, como seres humanos, que aquí hasta estos versículos miramos en extremo, ¿verdad? La maldad de Manasés, un hombre que usted dice, santo Dios, pero ¿por qué seguía en el reino y el Señor no lo quitaba? ¿Por qué Dios permitía eso? Nos pasa eso que nosotros nos impresiona muchas veces la maldad de muchos. Hay violadores en serie, hay asesinos, hay gente que usted dice, wow, qué perversidad de corazón. Pero creo que estando nosotros en vida nos hemos enterado de tantas historias donde aquella persona que era pervertida y era malévola, que maquinaba siempre su corazón el mal, como el Señor, ¿verdad? Cómo tiene ese poder. Y creo que estas cosas que pasan cuando un corazón ha sido bastante perverso, bastante sucio, quedan ahí para testimonio de la grandeza del Señor, ¿verdad? Que como el Señor cumple su palabra y que dice que por medio del profeta Ezequiel que dijo, yo voy a quitar ese un corazón de piedra y lo voy a convertir en un corazón de carne. Entonces, eso es lo que pasa con este rey, ¿verdad? Que podemos ver a lo que produce un corazón arrepentido, lo que puede hacer el arrepentimiento de nuestros corazones y qué tan grande es la misericordia del Señor. Y vamos a leer para ello en de Crónicas 33, 10 al 13. Mi hermana Katy lo lee, por favor. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillo a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Esto es interesante porque Jehová le habla a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. No escucharon. Usualmente nosotros no escuchamos cuando se nos habla. Tendemos a tener oídos sordos. Y esto es lo que le pasó a este hombre. Y se lo llevan a Babilonia. El 12 dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de su padre. Y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces vemos una escena bastante interesante. Es verdad que nos va a hablar más que todo de la inmensa misericordia del Señor. Miramos a este rey que se había ensoberbecido, que le había dado completamente la espalda al Señor, llevado, sí, prácticamente como un animal cautivo, ¿verdad?, a Babilonia. Pero esta tribulación sirvió para que él pudiera humillarse, que dice que fue puesto en angustias y en ese momento él oró a Jehová, su Dios. O sea, se acordó de ese Dios. Mira, es que es tan bonito, ¿verdad?, pensar el conocimiento que nosotros
tenemos del Señor, porque este hombre conocía la ley de Dios. La importancia de nosotros sí que recordar lo que dice la palabra del Señor, de que instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esto no quiere decir que sea una forma mágica, ¿verdad? De que todo el que escucha, no es lo mismo que un niño escuche la palabra a que sea instruido, vale la pena recalcar eso. Así que la instrucción requiere, es como un entrenamiento. La instrucción es como aquel entrenador que tiene al deportista y que lo levanta a las 4 de la mañana, 5 de la mañana para poder ser ejercitado, ¿verdad? En sus funciones, y que hay un sacrificio en aquel que es entrenado. Entonces, instruir a una persona, en este caso lo que la palabra dice de instruir a un niño es tratar de meterle por todas partes lo que es la palabra del Señor, el temor del Señor. Llegan a un punto, como pasó con Manasés, mira que en su adolescencia prácticamente, porque empezó desde su adolescencia a ser malo y a pervertirse. Pero cuando estaba puesto en angustia, dice que se acordó, oró, se recordó que había un Dios santo, un Dios que escuchaba las oraciones, y que un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Entonces creo que también vale la pena como recalcar esta parte de nuestra importancia como padres, nuestra importancia como maestros, nuestra importancia en cualquier lugar en que el Señor nos ha puesto, siempre no olvidar la importancia de instruir a nuestros hijos o a los niños, que he hablado antes acerca de eso, que en muchas congregaciones no se le presta tanta atención a los niños, ¿verdad? En muchos lugares los papás están escuchando la palabra y el niño lleva el carrito, llega el juguete para entretenerse, y donde hay más desorden en este tiempo, ¿verdad? El papá escuchando la palabra y el niño con el teléfono mirando sus videojuegos en el culto, y para que no moleste, para que no grite, pero no atiende el consejo del Señor, no se le enseña, no se le presta atención, o simplemente porque es una área un poco difícil, complicada tratar con niños. A veces en las congregaciones no hay maestros voluntarios para poder desempeñar este cargo, pero sobre todo recordemos que la responsabilidad comienza desde nuestras casas, que los mayores responsables de que un jovencito sepa o no palabra de Dios somos nosotros como padres, y debemos de reconocerlas. Creo que si no, no podemos reparar el daño si nosotros no sabemos dónde está esa falta. A veces acusamos, no, es que en la iglesia no se atiende al joven, en la iglesia no se le da clase a los niños. ¿Y usted como papá qué está haciendo? Muchas veces haraganeando, usted con el teléfono, con el internet, mirando la televisión, y no queremos sacrificarle un poco de nuestro tiempo para hacer este mandamiento que el Señor nos mandó, este mandato que es súper importante y que va a tener repercusiones. Pero también aquí nos muestra que en el momento de debilidad, ¿cómo actuamos nosotros? Que muchas veces la humillación y el tiempo de dificultad es una bendición para nuestras vidas, y cómo nosotros reaccionamos a ese tiempo de prueba, a ese tiempo de corrección. Amén, porque si nos damos cuenta, nosotros como creyentes siempre hemos pensado que el momento de la dificultad es un momento donde te acercas más al Señor, donde le buscas más. Creo que ese debería ser un momento, y creo que lo hemos dicho, un momento de agradecimiento, porque tú sabes que te encuentras un momento, digamos, de enfermedad, tú buscas la palabra y buscas, digamos, versículos que te alientan de que el Señor es tu sanador, el Señor estará contigo, y es un momento donde tu refugio es el Señor. El momento difícil es un momento de humillación, es un momento de reconocer que no podemos con nuestras propias fuerzas, que el único que puede es el Señor. Entonces, el Señor tiende a mostrar su misericordia aún en los momentos difíciles, porque muchas veces tendemos a pensar que el momento difícil es corrección de parte del Señor también, pero es un momento que el Señor te corrige para que en realidad mires que tus fuerzas y que tu dependencia es de Él, que sin Él no somos nada. Y qué maravilloso es poder ver una persona que se humilla delante del Señor cuando está en un momento difícil y que reconoce que yo he fallado, yo he pecado, yo he sido el que me ha alejado del Señor, pero la misericordia del Señor no se ha apartado y todavía está ahí. Y te brinda ese brazo, esa mano para que te levantes, para que te refugies en Él, busques nuevas fuerzas en Él. Mas, sin embargo, miramos también momentos donde hay personas soberbias que dicen,
Se enojan con Dios. Se enojan con Dios. ¿Cómo es que un Dios bueno permite que pasen este tipo de cosas? Entonces también tiene que ver mucho con nuestra actitud en medio del momento difícil. Miramos a un Manasés que se humilló grandemente y recibe favor de parte del Señor. El Señor escucha su oración. Y qué maravilloso saber eso, hermano, que el Señor escucha nuestras oraciones. Así es, entonces, amén. Creo que en el momento de la dificultad, en el momento de desespero, tenemos que tener muy claro que el Señor no se ha alejado. Que el nosotros nos alejamos, el Señor no se ha alejado, el Señor está ahí. Y que si nosotros tenemos, como tú decías, ese corazón contrito y humillado, no lo desprecie el Señor. No importa cuál haya sido el pecado que hayamos cometido, no importa en qué situación nos encontremos, porque es que hay personas que piensan que es que yo soy demasiado malo para que el Señor me perdone, o yo he hecho demasiado, el Señor ya no me va a perdonar. El Señor nos perdona. Y ese es lo maravilloso de ponernos a pensar la magnitud del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y aún a muchos cristianos en las iglesias, cuando no tienen el conocimiento de lo que es la salvación, ¿verdad? La grandeza de lo que este acontecimiento implicó e implica, muchos cristianos viven atormentados por su pasado, ¿verdad? Pensando de que Dios lo que hizo en el pasado no tiene nombre, fue tan grande que es imposible. Entonces, muchas veces cosas del pasado atormentan a mucha gente de Dios y no les permite crecer, ¿verdad? Ni ser libres en el área donde Dios los tiene ubicados para poder darle la gloria al Señor. Y hay que recalcar algo muy importante, y es que podemos haber cometido muchos pecados, pero aquí nos muestra dos cosas que tenemos que nosotros hacer. Dice que él oró, y me encanta en el concepto hebreo esa palabra de orar, que significa humillarse, someterse a juicio. Tú te metes a la presencia del Señor, no solo estar pidiendo, Señor, dame esto. No, tú llegas como a reportarte, Señor, examina mi corazón, mira en lo que he pecado, mira en lo que he fallado. Dice que oró a Dios humillado grandemente, porque muchas veces nosotros podemos pretender acercarnos al Señor, pero con un corazón arrogante. Podemos doblar nuestras rodillas y decir que estamos hablando con Dios, pero el Señor examina nuestros corazones. Él sabe si hay un arrepentimiento genuino. Y recuerde que el arrepentimiento, esa palabra significa un cambio, ¿verdad? Un cambio de mentalidad, un giro a su vida. Como si usted va caminando para el frente y usted se da cuenta que para el frente donde usted va caminando va rumbo al resbaladero y usted da un giro total. Y usted vuelve a retroceder y a tomar ese camino que el Señor ha marcado. Entonces es muy importante. Y tiene que ver, hablamos de los pecados que hemos cometido, tiene que haber una confesión de pecados delante del Señor. Usted no necesita confesarle sus pecados al cura de su pueblo, ni al sacerdote, ni al pastor muchas veces, ni a los hermanos que se enteren de sus cosas. Pero hay un Dios que lo que pasó cuando Él murió, ¿verdad? Que la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese velo gruesísimo, ese que fue partido de arriba hacia abajo para mostrarnos que la salvación viene del Señor. Y ese lugar quedó abierto al lugar santísimo, que ahora usted y yo, por ese sacrificio expiatorio del Señor, cuando lo recibimos en nuestro corazón, tenemos entrada y alcanzamos oportuno socorro, y ya no necesitamos confesar nuestros pecados delante de los hombres. Obviamente, ¿verdad? Que si usted está en una iglesia y usted comete un error, usted comete pecado, usted tiene que darle cuenta a sus líderes, ¿verdad? Se enteró todo el mundo. Pero hay cosas que el Señor las corrige en privado, y a quien debemos de acudir nosotros primeramente es al Señor. Hay cosas íntimas nuestras que todos pecamos, el Señor trata con nuestra vida, de doblar nuestras rodillas, de decir, Señor, yo pequé y yo te pido que me perdone, yo me arrepiento. Y ese arrepentimiento, recuerda eso, lo que dice, que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces esa es la clave, reconocer, confesar y apartarnos, no volver a hacer ese pecado. Y eso es lo que hace Manasés, nos deja esa gran lección. Oró cuando estaba lleno de angustia, en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino,
Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces aquí podemos hablar de la inmensa misericordia del Señor, que hay tantos versículos que nos hablan acerca de eso, ¿verdad? Y a mí me encanta lo que dice el Salmo 103, que habla hermosísimo acerca de la misericordia del Señor, que dice que es de eternidad a eternidad, que es incomparable. Nosotros no entendemos. Cuando hablamos de misericordia, está hablando de ese amor que proviene de las entrañas del Señor, ¿verdad? Que proviene de adentro de Dios, que es un amor no fingido y que tiene ese amor suficiente para poder perdonarnos cuando nosotros reconocemos y nos apartamos del pecado. Es lo que dice el Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Entonces, eso quiere decir, hermano, que la humillación muchas veces viene para nuestro beneficio. Aquel salmista dice que él andaba descarriado cuando le vino la humillación. Entonces, la humillación viene para volvernos al camino. Amén. Para enderezar nuestros pasos. Salmo 119, 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Creo que este es el mismo salmista, ¿no? Está hermoso también el Salmo 119. Amén. Entonces la humillación, muchas veces nosotros tendemos a ver la humillación como algo que no nos gusta pasar. A nadie le gusta ser humillado muchas veces, pero qué maravilloso es saber que siendo humillados delante del Señor nos acercamos a Él y el Señor nos lleva a su presencia. Sí, amén, y que habla también la palabra que el que se humilla, Dios lo exalta, pero aquel que se enaltece, aquel orgulloso, el Señor lo mira de lejos, y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que el Señor, ¿verdad?, estar cerca de Él, estar delante de su presencia. Entonces, cuando viene el quebrantamiento, obviamente para matar ese orgullo perverso que todo ser humano trae en su corazón. Isaías 1:18 también dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, si usted que nos escucha y usted piensa que lo que usted cometió no tiene perdón de Dios, que es tan malo, que usted se siente como desterrado, amén, de la gloria y del perdón del Señor, queremos decirle en esta hora y que nosotros creemos en esta palabra que es verdadera, que es poderosa y que salió de la boca del Señor y que dice que Él tiene el poder para perdonar el pecado más negro, más oscuro, para transformarlo como esa blanca lana, y tiene el poder de cambiar esos corazones, nuestro Dios poderoso. Pero aquí le estamos dando la fórmula: orar, confesar nuestro pecado y apartarnos de él, un arrepentimiento genuino completamente. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces no nos conviene enaltecernos ni ensoberbecernos delante del Señor, porque lo que debemos después de caer en orgullo, en soberbia, lo que debemos esperar nosotros es que venga el quebrantamiento, que el Señor nos haga bajar de esa nube en que nos podemos subir nosotros, ¿verdad? Entonces es muy peligroso. Lo mejor es andar humildemente en nuestros corazones. Y creo que todos tendremos muchas veces a tener o a luchar más, mejor dicho, con esa parte del orgullo. Nadie puede decir, a mí yo no soy orgulloso. Todos tendemos a luchar con eso, pero lo bueno es reconocer y humillarnos delante del Señor, así pedirle ayuda al Señor, porque Él nos puede ayudar para que ese orgullo sea quebrantado de nuestra vida. No nos conviene. Ezequiel 18:21 dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartara de sus caminos? Oh, qué lindo, mire, porque aquí dice la palabra que el Señor no quiere que el impío muera. Y el impío es aquel que desconoce al Señor, aquel que se apartó del Señor, aquel que hace maldad. Se traduce como aquel pecador, ¿verdad? Pero Dios no está deseando eliminar, ¿verdad?, a la gente pecadora. El Señor quiere convertir a sus enemigos en amigos y Él tiene esa capacidad. Pues por eso es que nos dice la palabra, que de tal manera amó Dios al mundo que vino a dar su vida por nosotros, ¿verdad?, en rescate por los pecadores. Entonces, como hijos de Dios, a veces nosotros somos los que no tenemos misericordia. Pensamos que un pecador que es tremendo y que miramos que hace las peores cosas nosotros, que podemos como
considerar que ese no tiene perdón de Dios, y muchas veces lo hacemos de menos, ¿verdad? Ni siquiera le queremos predicar la palabra, porque pues no es fácil, como a Jonás le tocó no ir a predicar la palabra a los enemigos, pero miramos los resultados también. Cuando Jonás llevó el mensaje de la palabra del Señor, tenemos una palabra que es poderosa, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada o filo, y que tiene el poder de traspasar hasta los tuétanos, hasta los huesos, arrancar la podredumbre y limpiar al pecador más perverso. O sea, nosotros debemos de tener esa convicción. Si no, ¿verdad? En vano predicamos la palabra del Señor. Si nosotros no creemos que la palabra transforma vida, como Pablo dijo, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. ¿Qué es lo que estamos predicando entonces si nosotros no confiamos en el poder que tiene esta palabra al ser predicada? Así como fue predicada en nuestras vidas y transformó nuestros corazones, el mismo poder sigue siendo, jamás se va a desvanecer. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Amén. Y miramos un rey que se humilla, pero no se queda ahí. Y eso es lo que me recuerda el versículo donde habla acerca del que más se le perdona, más agradece. Hombre más ama. Este hombre reconoce su pecado, se humilla delante del Señor, ora al Señor, pero no se queda ahí, porque muchas veces tendemos a pensar, sí, ya me arrepentí, y ahí nomás queda, sino que este hombre ahora trata de restituir el tiempo perdido, todo lo malo que hizo, y eso es lo que nos dice segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo del 14 en adelante. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre el sacrificio de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Preciosa palabra que nos dice eso. O sea, no solamente reconocer nuestro pecado, confesarlo, sino ahora tiene el cambio radical a tratar de hacer lo bueno, a esforzarse por hacer lo bueno, y no solamente él, sino que también manda a todo el pueblo a que sigan la voluntad del Señor. Aunque aquí podemos ver los efectos de sembrar el pecado, que siempre trae consecuencias, que aunque Él está mandando al pueblo que se vuelva al Señor, miramos que hay dureza del corazón, porque el pecado sí que se mete como la pobreza. A veces no lo están llamando, ¿verdad? Ese siempre está tocando la puerta, pues ya nacemos con esa semilla, ¿verdad? Y solo es de darle un poquito de cabida a nuestros corazones, y ese corazón se ensancha de pecado. Entonces, aunque Manasés manda a hacer todo lo bueno, trata de restituir todo el daño que había hecho, adora al Señor y también manda al pueblo, dice, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Podemos ver las consecuencias de lo que produce el pecado. Miramos a Manasés tratando de reparar el daño que había sembrado, lo que había hecho, pero como nuestros corazones nace ya venimos con esa semilla de maldad, no hay que darnos cuerda mucho para nosotros ensancharnos en el pecado. Miramos a Manasés tratando de hacer todo el bien, y él haciendo el bien, tratando de conducir al pueblo por el buen camino, pero dice que el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Miramos al pueblo tratando de adorar a Dios, pero de la manera incorrecta. O sea, en el lugar equivocado. No estaban haciéndolo en el templo, donde ese tiempo era lo permitido y los sacrificios, hacer todo, sino en aquellos lugares que habían sido destinados para los ídolos. Ellos ahí están tratando, ¿verdad?, de adorar al Señor de la manera errónea en esa parte. Entonces es algo que nosotros hemos hablado aquí en el programa acerca de eso, de que nosotros muchas veces podemos pensar que estamos haciendo lo bueno y agradando a Dios, pero de la manera incorrecta, ¿verdad? Como cuando David quiso trasladar el arca y la llevaban en aquellos bueyes, pero no era la manera que Dios lo había hecho. Habían instrucciones para mover el arca. Entonces siempre tenemos que ser como tan cuidadosos a las instrucciones que el Señor nos da en cuanto a la adoración a Él y qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pide Él de nosotros. Y que también tendemos a ver que
Esto pasa en todo ser humano. Lo bueno es, decía mi abuelo que lo bonito y lo bueno no se pega. Así de fácil, pero lo malo se pega rapidito. Y eso es lo que pasó en ese pueblo. Todas las cosas malas que Manasés les había enseñado lo agarraron en un 2x3. Sin embargo, cuando ya se les empieza a enseñar algo bueno, usualmente el pueblo como que tiende a no seguirlo. Ahí sí no es fácil seguir a Vicente donde va toda la gente. Ahí ya no. Pero algo que me llama la atención de este hombre y que creo que en nuestra vida eso tiene que pasar muchas veces para estas personas como las que se alejan y vuelven al Señor muchas veces. Mira, en el mundo las personas hacen y deshacen y no les da pena nada y quieren hacer todo bien. Pero cuando vienen a los caminos del Señor ya traen como penita, ya no quieren hacer mucho, sí, yo ya me reconcilié, pero ahí no. Es cuando más debería de soltarse la persona, de decir, tanto quise en el mundo, ¿cómo no lo voy a hacer yo a tanto al Señor? Es como una persona, mira, cuando a alguien ponen a predicar muchas veces, tiende como ay, es que como miedo pero, como, hasta de cabeza. Pero allá quería que todo el mundo empezase con él. Entonces, esto debería de ser un llamado para nosotros. Este hombre hizo y deshizo en el pueblo de Judá mientras no seguía al Señor, pero ahora que reconoce que Jehová es Dios, que el Dios fue quien lo liberó de todo lo que le había podido pasar en Babilonia, dice, ahora yo voy a trabajar para Él. Entonces creo que ese debería ser un llamado a nosotros, que ahora que estamos en Cristo, nuestro anhelo debería ser trabajar en lo que podamos para Él, en todo, hacerlo todavía mejor, que si usted hacía algo bueno ahí en el mundo, ahora en Cristo lo quiere hacer súper mejor para Él, con excelencia para Él. Entonces creo que ese es un llamado para nosotros también, a ponernos las pilas, que si algo estamos haciendo, no lo hagamos solo por hacer, que recordemos que las cosas se hacen para el Señor, como dice Colosenses. Así. Todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Sí, y creo que por lo menos en mi caso eso fue como algo que me impulsó a hacer la voluntad de Dios. Yo siempre desde niña fui muy tímida, ¿verdad? Si llegaba gente a mi casa, yo me escondía. Si era posible no hablar con las personas que visitaban mi casa, yo me escondía en mi cuarto, ¿verdad? Mucha vergüenza. Pero siempre traté como de vencer ese miedo en el mundo, ¿verdad? Y entonces hice cositas que me atrevía, a veces que me acuerdo que participé en la feria en mi pueblo, imagínate, que me buscaron para candidata de la feria y yo como por ese miedo decirles no, que me iban a ver tan tonta, ¿no? Y autointime, yo me lancé, ¿verdad? Entonces, cuando vine a Cristo, después en mi colegio también hay madrina de los estudiantes, no sé qué. Yo dije, cuando vine aquí me dijeron, el pastor me recuerdo que me dijo en una vez que presidí, hermana, usted no nos predicaría un día. Bueno, la verdad le dije, no, pastor, yo no estoy preparada. Huí algunos meses de eso, ¿verdad? Me trataban de poner y decían, no, es que yo no estoy preparada. Pero al fin me pusieron sin que yo dijera que sí. Y lo empecé a hacer porque me recordaba eso. Digo, si fui para el mundo, que me atrevía a hacer algunas cosas que era con completa vergüenza y con miedo, como para las cosas buenas no voy a tratar de hacer lo bueno para el Señor. Si Él es el que me dio la vida, Él es el que me salvó, por Él hablo, por Él vivo, por Él existo. Es como lo que me ha motivado. Tengo que avivarme, así realmente, ¿verdad? Tengo que avivarme para el Señor, tengo que tratar de salir del cascarón, tengo que dar aquello que el Señor ha puesto en mi corazón, porque nosotros recibimos de gracia, lo que nosotros recibimos de gracia, hay que dar de gracia lo que tenemos. Y cada uno de nosotros como hijos de Dios, por lo menos usted no puede decir que es inútil. Dios le ha dado un don, Dios le ha dado talentos para que los ponga en su obra, para que se ejercite y para que sean de bendición para sus hermanos, para la iglesia de Cristo. Entonces, porque un día Dios nos va a demandar y no nos vaya a nosotros a pasar como aquel que enterró el único talento que tenía, ¿verdad? Y que yo, ay Señor, yo tuve miedo, o sea, y a mí el miedo que me da es presentarme delante del Señor y que me diga, ¿qué hiciste con lo que yo puse en tus manos? Entonces, eso sí le tiemblo yo, porque sé que el Señor es un juez justo, hermano, y que nosotros tenemos que dar a buenas cuentas. Podríamos hablar mucho más de Manasés, pero vamos a dejar hasta aquí este programa. Le damos gracias al Señor, traer lecciones de este programa. Un rey perverso, un corazón desviado, pero que en el momento de dificultad, miramos, lección número 2, podemos decir, el poder que hay en esa humillación, que cuando viene el quebrantamiento, cuando viene la caída, siempre examinemos por qué estamos pasando eso. Pero recuerde que hay cosas que vienen porque nos portamos mal. Una cosa es la prueba
y otra cosa es la disciplina de parte de Dios. Son cosas muy diferentes. Las pruebas vienen para formar nuestro carácter, y aunque usted no esté pecando, usted puede ser que tenga una prueba y el Señor está moldeándolo, está pasando por el fuego, quiere que usted escale más, quiere que usted aprenda más y que usted conozca su gloria. Pero la humillación y el quebrantamiento muchas veces viene porque nosotros nos hemos desviado del camino del Señor, ¿verdad? Va a ser quebrantado nuestro orgullo, nuestra soberbia. Hagamos, aquí sí que imitemos a Manasés. En el momento de angustia, Señor, examíname, Señor, ¿qué he hecho? ¿Verdad? Y reconocer nuestro pecado, orarle al Señor, humillarnos, confesar nuestro pecado y abandonarlo por completamente. Y ahora sí que lección número 3, sigamos al Señor con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Lo que hicimos antes, olvidémonos, dejando todo el pasado, como dijo Pablo, ¿verdad? Yo siempre digo, si Pablo se hubiera quedado pensando, ay, ¿verdad? Por mi culpa mataron a Esteban, yo arrastraba a mis hermanos. Si Pablo se hubiera quedado con todos esos cargos de conciencia, pensando todo lo que había hecho en su pasado, Pablo se hubiera suicidado como Judas, se hubiera ido a ahorcar. Pero él comprendió esa revelación que Jesucristo le dio, comprendió la magnitud de la salvación y que el Señor lo había perdonado. Él dijo, bueno, pues yo antes hice mal, ahora yo voy a dar mi vida por el Evangelio, ahora yo voy a predicar a aquellos que yo perseguía antes, ahora yo les voy a hacer bien, dándole lo mejor que puedo dar. Y lo mejor que nosotros podemos dar es predicarles la palabra al Señor a aquellos que están perdidos. Predicar la palabra al Señor a nuestros hermanos para que también el que ande medio torcidito se enderece. Al caso que siempre la palabra trae un poder curativo, un poder salvífico a los que no conocen del Señor y un poder medicinal, como dice el Salmo, ¿verdad? Que es medicina a nuestro cuerpo, refrigerio a nuestros huesos. Entonces le invitamos en este 2024 a usted, ¿verdad? Todo hijo de Dios. Comencemos desde nuestra casa con nuestros hijos, ya miremos que tenemos que instruirlos, tenemos que enseñarles, no nos rindamos, aunque miramos que los resultados no son los que esperamos nosotros, pero siga sembrando, no se dé por vencido. En toda área que a usted le corresponde trabajar, tratemos de hacerlo con excelencia como para el Señor y no para los hombres, porque Él no se queda con nada, Él es un Dios justo. Amén. Y hasta aquí vamos a llegar, hermanos. Esperamos que la palabra sea de edificación para su vida, que la pongamos en práctica y que podamos aprender de las grandes lecciones que nos ha dado este Rey. Amén. Para que nosotros nos podamos apegar cada día más al Señor. Le seguimos pidiendo sus oraciones porque pronto vamos a terminar estos reyes de Israel y de Judá. Agradecemos la misericordia del Señor que ha permitido que lleguemos hasta en este momento. Creo que hemos tenido programas donde hemos dicho casi ya no más, que ha sido el Señor en su misericordia utilizando nuestros labios y esperando que Él siga ayudándonos para poder finalizar esta enseñanza de los reyes. Sí, tal vez sea como testimonio, si alguien se queda hasta estos últimos momentos, testificarle que muchas veces grabamos enfermas, ¿verdad? Katy está jovencita, pero también ha tenido tiempo de prueba. Creo que 2023 fue un año como un poquito pesadito, en tiempos de quebrantamiento y de enfermedad difícil, entonces a veces... por eso también hemos grabado estos programas no en vivo muchas veces, porque a veces andamos enfermas las dos, ¿verdad? Amén. Y a veces yo no tengo nada y de repente me empiezo a dar tos aquí y se me revuelve la garganta. Nos pasa de todo muchas veces para grabar un programa que te dice, ay, qué aburrida esta mujer, ¿no? A veces sí, qué aburrimiento, no tienen mucha acción. Ya me han dicho eso, como pónganle más gracias, sonría más. Pero a veces no andamos tan bien de salud, pero a lo que hacemos lo hacemos como para el Señor. Amén. Perdónenos usted si todavía no nos mire esa gracia y eso que usted desea ver en alguien que... Sigo orando para que el Señor ponga gracia. Ore por nosotras, por favor, porque sí tenemos todo el deseo de seguir hablando al Señor. Creo que yo quiero morir, ¿verdad? Que hasta el último suspiro en mi vida yo diga que Dios es bueno y que Él es maravilloso y que tiene tantas cosas buenas, que lo único que Él ha hecho es darnos bien, hacernos el bien. Yo quiero que usted sepa eso. Pues a veces nosotros no miramos detrás de cámara qué es lo que pasa, para que aquellos siervos, aquellos hermanos que predican la palabra a través de la televisión, oremos, ¿verdad? Porque somos hermanos y somos miembros del cuerpo de Cristo. Así que muchísimas gracias a usted por quedarse a tolerarnos ahí, usted que nos escucha, ¿verdad? Estas mujeres que a veces parecen aburridas, pero usted póngale atención a la palabra, que esa es la palabra que trae vida, trae gozo, trae paz.
Así que esperamos tener un 2024 muy bendecido, siguiendo hablando de las maravillas del Señor y contando con su sintonía. Dios les bendiga. Pensando que no había uno digno, mi corazón rompía en llanto, pensando que no había uno digno. Mas el Cordero, el que murió, fue el mismo que resucitó. Fue aquel que nos compró y con su sangre nos rescató. Que todos alaben al que está en el trono, que todos alaben al Cordero de Dios, el que tiene poder y riqueza, sabiduría, honor y fuerza. Que todos alaben al que está en el trono, que todos alaben al Cordero de Dios, el que tiene poder y riqueza, sabiduría, honor y fuerza. Admiramos su poder, pues maravilloso es, por siempre alabaremos al Rey. Admiramos su poder, pues maravilloso es, por siempre alabaremos al Rey. No hay otro digno, no hay otro digno, no hay otro digno, pues Él venció. No lloraremos, no lloraremos, no lloraremos, el león venció. No hay otro digno, no hay otro digno, no hay otro digno, pues Él venció. No lloraremos, no lloraremos, no lloraremos, el león venció. Admiramos su poder, pues maravilloso es, por siempre alabaremos al Rey. Admiramos su poder, pues maravilloso es, por siempre alabaremos al Rey. No hay otro digno, no hay otro digno, no hay otro digno, pues Él venció. No lloraremos, no lloraremos, no lloraremos, el león venció. No hay otro digno, no hay otro digno, no hay otro digno, pues Él venció. No lloraremos, no lloraremos, no lloraremos, el león venció. Mas el Cordero, el que murió, fue el mismo que resucitó. Fue aquel que nos compró y con su sangre nos rescató. Que todos alaben al que está en el trono, que todos alaben al Cordero de Dios, el que tiene poder y riqueza, sabiduría, honor y fuerza. Que todos alaben al que está en el trono, que todos alaben al Cordero de Dios, el que tiene poder y riqueza, sabiduría, honor y fuerza. Admiramos su poder, pues maravilloso es, por siempre alabaremos al Rey. Admiramos su poder, pues maravilloso es, por siempre alabaremos al Rey. No hay otro digno, no hay otro digno, no hay otro digno, pues Él venció. No lloraremos, no lloraremos, no lloraremos, el león venció. No hay otro digno, no hay otro digno, no hay otro digno, pues Él venció. No lloraremos, no lloraremos, no lloraremos, el león venció. Admiramos su poder, pues maravilloso es, por siempre alabaremos al Rey. Admiramos su poder, pues maravilloso es, por siempre alabaremos al Rey. No hay otro digno, no hay otro digno, no hay otro digno, pues Él venció. No lloraremos, no lloraremos, no lloraremos, el león venció. No hay otro digno, no hay otro digno, no hay otro digno, pues Él venció.
Gracias por